Son las 9 de la noche y un hombre de 54 años se agacha para recoger el mando a distancia que se le ha caído entre el sofá y la mesa. Es un gesto que ha hecho miles de veces sin pensarlo, pero esta vez, a mitad de camino hacia el suelo, algo se bloquea en su zona lumbar con un tirón que le corta la respiración de golpe. Se queda ahí, doblado, con una mano apoyada en el reposabrazos, sin atreverse a moverse ni un centímetro más, calculando en silencio si el dolor va a ceder en unos segundos o si esta va a ser una de esas noches en las que ni siquiera meterse en la cama va a resultar sencillo. Su mujer le pregunta desde la cocina si todo va bien, y él responde que sí, que ya se le pasa, con esa voz forzada de quien no quiere reconocer en voz alta lo que acaba de sentir. Lo que todavía no sabe es que ese tirón no es un golpe de mala suerte aislado, y que la forma en que decida tratarlo en los próximos días puede marcar la diferencia entre que esto se quede en un susto puntual o en algo que le acompañe, cada vez con más frecuencia, durante los próximos 20 años. ¿Te ha pasado alguna vez que te agachas a atarte los cordones y notas que la espalda protesta antes incluso de llegar a tocar el zapato? ¿O que te levantas de la cama por la mañana con una rigidez en la zona baja de la espalda que tarda varios minutos en desaparecer, como si tu cuerpo necesitara tiempo de arranque antes de empezar el día? Quizás te ocurre al coger en brazos a un nieto pequeño, o al sacar la compra del maletero del coche, o simplemente al pasar demasiado tiempo sentado frente al ordenador o viendo la televisión, y notas que cuando por fin te levantas, el primer paso lo das casi encorvado, como si necesitaras enderezarte poco a poco. Puede que también te pase al girarte para coger algo del asiento trasero del coche o al quedarte de pie mucho rato frente al fregadero lavando los platos, notando cómo la espalda va pidiendo, cada vez con más insistencia, que te sientes un momento. Si te reconoces en alguna de estas situaciones, no estás exagerando ni estás siendo dramático, y desde luego no es simplemente el peso de los años cayendo sobre ti, aunque esa es la explicación que probablemente hayas escuchado de más de una persona, incluido algún médico que lo resuelve en 5 minutos con un «es normal a tu edad, evita cargar peso y ya está». Porque aquí está lo que muy pocas veces se explica con claridad. La espalda baja rara vez falla por sí sola, sin motivo, de un día para otro. Lo que sientes como un tirón repentino casi siempre es el desenlace de algo que se ha ido acumulando durante meses, incluso años, en silencio, sin dolor, sin ningún aviso previo que te hiciera sospechar que algo no iba bien ahí dentro. Y lo más desconcertante de todo es que la reacción instintiva de casi cualquier persona en cuanto siente ese dolor es, otra vez, exactamente lo que más contribuye a que ese problema se repita una y otra vez en el futuro, un patrón tan común que es muy probable que también tú lo estés siguiendo ahora mismo sin darte cuenta. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir qué es lo que realmente está debilitando tu espalda baja después de los 45 o 50 años, por qué ese proceso avanza durante años sin dar apenas señales hasta que un día, agachándote a por algo tan simple como un mando a distancia o unos calcetines, todo se bloquea de golpe. Vas a entender también por qué muchas de las cosas que probablemente haces para cuidarte la espalda son exactamente las que la están debilitando más. ¿Por qué el estrés del día a día puede estar clavándose literalmente en tu zona lumbar sin que lo sepas? Y sobre todo, ¿qué puedes empezar a cambiar desde hoy, sin aparatos ni rutinas complicadas, para que agacharte, cargar a tus nietos o simplemente levantarte de la cama vuelva a ser un gesto que ni siquiera necesitas pensar? Porque la diferencia entre vivir con miedo a cada movimiento brusco o moverte con la misma libertad que hace 20 años se decide, muchas veces, en lo que hagas a partir de esta misma semana. Vamos a empezar por lo que ocurre en el instante mismo en que la espalda se bloquea, porque la reacción de casi todo el mundo es idéntica: quedarse quieto, evitar cualquier movimiento, sentarse en el sitio más blando de la casa y esperar a que el dolor desaparezca por sí solo, y durante las primeras horas, tiene sentido, es una respuesta de protección natural. El problema aparece cuando ese reposo se alarga días, o incluso semanas, porque la espalda baja no está diseñada para pasar tanto tiempo inmóvil. A diferencia de lo que mucha gente cree, la columna no es una estructura rígida como una viga de hormigón, sino algo mucho más parecido a una torre de cojines apilados uno sobre otro, con un disco elástico entre cada vértebra que amortigua la presión de cada movimiento. Y esos discos, igual que una esponja, se nutren e hidratan gracias al propio movimiento. Cuando caminas, cuando cambias de postura, cuando tu columna se flexiona y se endereza con naturalidad a lo largo del día, estás empujando líquido y nutrientes hacia el interior de esos discos.
Cuando te quedas quieto durante demasiado tiempo, ocurre justo lo contrario. Los discos pierden hidratación, se vuelven más rígidos, menos capaces de amortiguar, y la siguiente vez que te agachas sin pensarlo, tienen mucha menos capacidad de absorber esa presión de la que tenían antes. Hay una segunda pieza en este rompecabezas que resulta clave y que casi nadie te explica en la consulta. Alrededor de la columna existe una especie de faja natural formada por los músculos profundos del abdomen y de la zona lumbar, unos músculos que trabajan en silencio, sin que los notes, sosteniendo cada movimiento que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. El problema es que, a partir de los 45 o 50 años, si pasas muchas horas sentado y no haces nada para compensarlo, esa faja natural empieza a debilitarse de forma progresiva, casi sin que te des cuenta, hasta que un día deja de sostener la columna con la firmeza necesaria. Piensa en esos músculos como los cables que sujetan un mástil. Mientras están fuertes y tensos, el mástil se mantiene recto pase lo que pase. En cuanto se aflojan, todo el peso y toda la tensión que antes repartían entre varios puntos recae directamente sobre un único lugar, casi siempre la parte más baja de la espalda, justo donde sientes ese tirón. Y todavía hay un tercer factor que rara vez se menciona, y que tiene que ver con algo tan cotidiano que probablemente lo haces ahora mismo mientras escuchas esto: pasar muchas horas sentado, con la cadera flexionada y la espalda encorvada hacia adelante. Esa postura mantenida durante años acorta progresivamente los músculos de la parte delantera de la cadera y tensa en exceso la parte baja de la espalda, de forma que cuando por fin te levantas y tratas de ponerte completamente recto, tu propio cuerpo se resiste, como una goma que ha estado doblada tanto tiempo que ya no vuelve del todo a su forma original. Esto explica por qué muchas personas notan que el primer paso después de levantarse de una silla o de la cama es el más difícil del día, y por qué esa rigidez inicial, que muchos ignoran pensando que es solo cuestión de desperezarse, en realidad es una señal clara de que algo se está acortando y debilitando por dentro, poco a poco, sin hacer ruido, durante años. Pero hay un cuarto factor que casi nunca se cuenta, y que quizás sea el más sorprendente de todos, porque no tiene que ver con el movimiento, sino con algo completamente distinto: el estrés acumulado. Cuando pasas por una etapa de preocupación constante, ya sea por el trabajo, por cuidar de un familiar o simplemente por el ritmo de vida diario, el cuerpo responde tensando de forma automática ciertos grupos musculares, y la zona lumbar es uno de los primeros lugares donde esa tensión se instala, casi como un puño que llevas horas cerrado sin darte cuenta de que lo tienes así. Con el tiempo, esa tensión constante deja los músculos de la zona baja de la espalda permanentemente contraídos, más rígidos, más vulnerables a lesionarse con cualquier movimiento brusco, y esto explica por qué muchas personas notan que sus peores episodios de dolor de espalda coinciden, casi siempre, con las temporadas de más presión emocional y no necesariamente con las de más esfuerzo físico. Todo esto explica también por qué el dolor no aparece de la nada, sino que suele desencadenarse con un gesto ridículamente pequeño, como recoger un mando a distancia, atarse un zapato o estornudar con fuerza, gestos que en realidad no son la causa del problema, sino la gota que colma un vaso que llevaba tiempo llenándose. Y aquí aparece, otra vez, el componente mental del que casi nunca se habla. Después de 1 o 2 episodios de dolor intenso, el cerebro empieza a asociar ciertos movimientos, como agacharte o girar el tronco, con la posibilidad de un nuevo bloqueo, y desarrolla una especie de alarma hipersensible que se dispara incluso ante movimientos completamente seguros. Esa alarma te lleva a moverte cada vez con más rigidez, con más miedo, evitando gestos normales como si fueran peligrosos, y esa rigidez constante debilita todavía más la faja muscular que debería estar protegiéndote, cerrando un círculo del que parece imposible salir si no se entiende primero cómo funciona, un círculo en el que el miedo alimenta la debilidad y la debilidad alimenta el miedo, una y otra vez. Si el reposo total perjudica, el miedo a moverte también, y encima el estrés se acumula literalmente en esa zona, seguramente te preguntas qué es exactamente lo que sí ayuda, porque tampoco parece buena idea lanzarte a levantar pesas o a hacer abdominales intensos con la espalda todavía sensible, y llevas razón en dudarlo. La buena noticia es que lo que mejor protege y fortalece una espalda baja delicada son movimientos suaves, controlados, que se pueden hacer en casa, sin ningún equipo especial, y que además ayudan a soltar esa tensión acumulada de la que hablábamos hace un momento. Caminar a diario,
A un ritmo tranquilo, es probablemente el estímulo más completo que existe, porque combina el movimiento repetido que mantiene los discos hidratados con la activación natural, sin esfuerzo consciente, de toda la musculatura que rodea la columna. Junto a caminar, hay un gesto sencillísimo llamado báscula pélvica, tumbado boca arriba con las rodillas dobladas. Basta con tensar suavemente el abdomen y empujar la zona lumbar contra el suelo un par de segundos, para luego soltar. Ese movimiento minúsculo despierta exactamente los músculos profundos que sostienen la columna, sin ningún riesgo. Otro ejercicio muy accesible consiste en ponerte a cuatro patas, apoyando manos y rodillas en el suelo, y alternar suavemente entre arquear la espalda hacia arriba, como un gato asustado, y dejarla caer con delicadeza hacia abajo, un movimiento que devuelve movilidad a toda la columna sin forzar ningún punto en concreto. Un tercer gesto, tan simple como llevarte las rodillas al pecho estando tumbado, abrazándolas unos segundos con suavidad, ayuda a liberar la tensión acumulada en la parte baja de la espalda después de muchas horas sentado. Y hay un cuarto movimiento que conviene sumar precisamente por lo que hemos hablado antes, un estiramiento suave de la parte delantera de la cadera, apoyando una rodilla en el suelo y llevando el peso ligeramente hacia adelante, sosteniendo unos segundos sin rebotar, que ayuda a devolverle a esa zona la longitud que ha ido perdiendo por pasar tantas horas sentado. Junto a estos cuatro movimientos, hay una herramienta todavía más sencilla que casi nadie asocia con la salud de la espalda, la respiración. Respirar hondo, llevando el aire hacia el abdomen en lugar de hacia el pecho, activa de forma automática los mismos músculos profundos de la faja natural de la que hablábamos antes, y al mismo tiempo calma el sistema nervioso, reduciendo esa alarma hipersensible que mantiene la espalda en tensión constante. Dedicar solo un par de minutos, un par de veces al día, a respirar despacio y de forma consciente, sintiendo cómo el abdomen se expande con cada inhalación, es un gesto minúsculo que trabaja al mismo tiempo el cuerpo y la mente, algo que ningún ejercicio físico por sí solo consigue hacer. La clave, otra vez, está en la constancia y no en la intensidad. Durante la primera semana, lo razonable es empezar con caminatas cortas de 10 minutos y una o dos rondas de estos ejercicios suaves, prestando atención a cómo responde tu espalda al día siguiente, sin buscar notar un cambio inmediato. Hacia la segunda y tercera semana, la mayoría de las personas ya pueden alargar un poco las caminatas hasta los 20 minutos y añadir alguna repetición más a cada ejercicio, siempre evitando cualquier movimiento que provoque un dolor agudo, muy distinto de la ligera molestia de estar activando un músculo que llevaba tiempo dormido. Durante el primer mes, conviene además prestar atención a pequeños gestos del día a día que marcan una gran diferencia. Doblar las rodillas en lugar de la espalda al recoger algo del suelo, levantarte cada 40 o 50 minutos si pasas mucho tiempo sentado, aunque sea solo para dar 10 pasos por casa, y colocar los objetos pesados que usas a menudo a una altura donde no tengas que agacharte demasiado para alcanzarlos. A partir del segundo y tercer mes, con esta constancia suave, es cuando empiezan a notarse los cambios que de verdad importan, menos rigidez al levantarte, más facilidad para agacharte, esa sensación de que la espalda deja de estar siempre presente en tu cabeza como una amenaza. Y hacia el cuarto, quinto o sexto mes, muchas personas descubren que llevan semanas sin pensar en su espalda en absoluto, algo que meses atrás les habría parecido imposible. Piensa por un momento en Antonio, un hombre de 56 años que llevaba más de un año evitando sentarse en el suelo a jugar con su nieta pequeña, porque cada vez que se agachaba, notaba una punzada que le dejaba preocupado el resto del día. Antonio hacía justo lo que hace casi todo el mundo, evitaba agacharse, evitaba cargar peso, pasaba las tardes sentado en el sillón más cómodo que tenía, convencido de que así protegía su espalda. Con el tiempo, notó que incluso ponerse los calcetines por la mañana se había convertido en un pequeño reto y que había empezado a rechazar invitaciones para ir de excursión con sus amigos con la excusa de que ya no le apetecían esas cosas, cuando en realidad era el miedo a que la espalda le fallara lejos de casa. El cambio no llegó de ningún tratamiento milagroso, sino de empezar con caminatas de 15 minutos después de cenar y de dedicar 5 minutos cada mañana, todavía en el suelo del dormitorio, a la báscula pélvica y al gesto del gato, sumando después el estiramiento de cadera y un par de minutos de respiración profunda antes de levantarse de la cama. Hubo semanas en las que sintió que no avanzaba nada, e incluso algún día en el que la espalda volvió a protestar y a él le entraron ganas de dejarlo todo otra vez. Pero con los meses,
Esa espalda que antes le avisaba con cada movimiento volvió a sostenerlo con normalidad, y hoy vuelve a sentarse en el suelo con su nieta sin pensarlo dos veces, aunque tarde unos segundos más en levantarse que antes, y el mes pasado volvió a apuntarse a esa excursión con sus amigos que llevaba 2 años rechazando. Y no se trata solo de la espalda en sí, sino de todo lo que esa espalda te permite hacer sin calcularlo antes, coger una maleta del maletero sin dudar, jugar en el suelo con un nieto, trabajar en el jardín una tarde entera sin pagar las consecuencias al día siguiente, hacer una excursión de varias horas sin que la vuelta a casa se convierta en un suplicio, o simplemente darte la vuelta en la cama por la noche, sin ese pinchazo que te despierta de golpe. Esa es la verdadera recompensa, no una espalda que nunca vuelva a molestar en absoluto, sino una espalda en la que puedas confiar de nuevo, que deje de ocupar un lugar constante en tus pensamientos y vuelva a pasar desapercibida como debería ser, dejándote libre para pensar en todo lo demás que quieres vivir. Piensa de nuevo en ese hombre agachado junto al sofá con el que empezamos. La diferencia entre que ese tirón se quede en un susto aislado o se convierta en algo que le acompañe durante los próximos 20 años no depende de la suerte que tenga ni de la genética que le tocó. Depende en gran parte de decisiones tan pequeñas como las que acabas de escuchar. Moverte en lugar de quedarte quieto, fortalecer esa faja natural en lugar de evitarla por miedo, soltar la tensión en lugar de acumularla en silencio, ser constante en lugar de esperar un alivio inmediato. Esa misma decisión está ahora en tus manos, y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para tomarla, porque cada pequeño movimiento que hagas hoy, cada respiración profunda, cada minuto que le dediques, es una señal que le envías a tu espalda de que todavía puedes sostenerte, agacharte y levantarte, hoy, mañana y dentro de 20 años, sin miedo y sin necesitar la ayuda de nadie para hacerlo.